Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Yo no soy Antonio Altarriba, por si alguno tenía... Ah, ¿no? No. Pero no os preocupéis que Estar está aquí y va. Lo que pasa es que la canallesca ha decidido cogérselo 5 minutos antes y nos dijo que en 5 minutos le hacía una entrevista y parece que ser que no es verdad, que tarda algo más. Así es que, añadido a que nos acaban de dejar entrar justo en punto, la aviación me persigue, por aquí hay mosquitos. Así es que Germán y yo vamos a entreteneros con nuestra conocida actividad. Mira, ya Germán, no vamos a tener que hacer nuestro famoso espectáculo. Vaya. Donde nos han echado, es verdad. Lo teníamos ensayado, ¿no? Sí, nos han echado en las mejores y peores plazas europeas cuando lo hemos hecho, pero bueno, hoy precisamente lo íbamos a hacer bien. Antonio acaba de llegar, con lo cual... Y en esto podíamos ver como aquella famosa pintada de la CNT en el año 1975. Ánimo, abuelos, que ya volvemos. Ven. Hola, ¿qué tal? Disculpad, No es culpa suya, ya les he estado diciendo que una periodista incisiva te asaltó 5 minutos antes. Eso va rulando a su bola. Siempre hacemos las charlas, como sabéis, con imágenes. Lo que pasa es que a mí me es un poco así, ¿no? Que Germán y Jorge se lo preparan a esto de puta madre ahí, todas por orden de lo que están hablando. A mí esto, como lo que más me gusta es, ya que los tenemos a ellos aquí, oírlos aquí y todo eso, y que considero que el mejor homenaje que le podéis hacer a todos nuestros autores, que son los vuestros, es comprar sus libros y leéroslos, pues me es un poco así, ¿no? Pero siempre las seleccionan muy bien Germán y Jorge, y seguro que lo que irá pasando ilustrará de alguna manera, no sé, que la carrera y todo esto de Antonio. Antonio ya es un viejo conocido de todos nosotros aquí, con lo cual la ventaja de cuando no es la primera vez o la segunda que viene un autor que nos visita es que no tenemos que empezar con las preguntas de la primera vez. Y lo típico, ¿no? ¿Y tú cómo fue que empezaste a leer tebeos? Y entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo acabaste en este atolladero? No, ya eso ya lo hicimos en su momento, con lo cual vamos a dar por supuesto que se lo saben, y si no, luego os hacemos un breve resumen arriba, al final nos invitáis a unos cafés, unas cañas y os contamos todo, sí, prometemos. Una cronología rápida. Y él os firma además sus libros y os hace un dibujo y todo. Porque ahora haces dibujos en los libros. ¿O tienes una IA en casa? ¿Tienes en casa una IA para que te haga los dibujos o todavía no? Me acompaña, viene ya conmigo a todos los festivales y ya... Bueno, de hecho, ya solo hago guiones para IA. Ese mal necesario que eran los dibujantes ya es prescindible. Ya está, ya no necesitamos. Y si es que además... Si solo hacían además que quejarse, porque poner problemas a las historias y todo eso, no, los dibujantes ya... El problema es que estoy convencido que lo de la inteligencia artificial primero empieza con los dibujantes, pero y cuando empiece a hacer guiones, ¿qué va a pasar con nosotros? Destruirá parejas. Yo creo que lo más triste será, pero el calorcito que te daban Keiko, King, ahora Sergio y todo esto... Ah, cuánto les voy a echar en falta. Sí. No, oye, creo recordar que, y si no me corregís, que la última vez que estuvimos hablamos como última obra, porque estaba aquí Keiko contigo, sí, que creo que era El Yo Asesino, el libro que estábamos, sí. el último libro que tenías, tu primer libro con Keiko de la serie y tal, ya nos contaste, esto va a ser una trilogía, o quiero tratar los temas estos, la locura, la mentira. Bueno, luego hiciste el segundo, El Yo Asesino, que fue un éxito, que continuó bien. El arte de volar y todo esto, que a mucha gente porque, y eso ya lo hemos hablado alguna vez en alguna mesa, pero yo siempre lo recalco, ¿no? Digo que el paralelismo más evidente que yo he visto entre Art Spiegelman y otro autor es el de Antonio Altarriba.
un maestro, un paladín, un primera figura del cómic más experimental, más vanguardista, más de jugar con la forma, como era Art Spiegelman, el Art Spiegelman del underground, de repente se convierte en lo que se convierte con una obra que narrativamente es una obra de una narrativa más tradicional, ¿no? Sí, llena de todo lo que han aprendido de la forma de narrar más experimental, pero que mantiene las reglas clásicas de la narración. Tú es el mismo. De repente te conocemos como libros que están pasando, las cosas que hacías con carga sexual, como lo que hacías con Laura, con lo que habías hecho con Luis, todo esto, y de repente, ¡zas!, el arte de volar. Sí. Y luego, pero el arte de volar se convierte en lo que se convierte el arte de volar, todo esto, y luego el yo asesino, que es otra ruptura, digamos, de otra forma diferente de ruptura, pero es otro dibujante, otro estilo, otra forma de contar, pero que Antonio Altarriba también está ahí, y cualquiera le puede reconocer de alguna manera, digamos, cambia el traje, pero la sustancia es la misma y busca otra historia. Es yo asesino y luego el siguiente, que es el yo farmacéutico, que decía yo, pero ¿cómo? Ese es Jauma, ¿dónde está Jauma? El yo farmacéutico. Cuéntanos un poco más, ya hemos leído los dos libros que cierran la trilogía, el del político, el de las farmacéuticas, mira, todo esto. Pues mira, yo creo que una de las cosas que me gustan de hacer guiones, a diferencia de la escritura, también ahora hace mucho que no escribo literatura, pero no lo descarto en un plazo relativamente corto volver a escribir algo literario, pero me da un poco de pereza porque me encuentro bastante bien en el mundo de la historieta. Me parece que es un mundo, es una forma de expresión extraordinariamente rica, que te ofrece una gama de recursos amplísima. Yo diría, de hecho me he pasado una buena parte sobre todo de las reflexiones más teóricas, comparando cómo cuenta la literatura y cómo cuenta la historieta o el cómic, y me parece que el arsenal de recursos que posee el cómic es tan amplio y tan creativo que ni siquiera podemos hacer lo que podríamos decir un diccionario, una gramática, o voy a hacer ser un poco más incisivo y un poco más alusivo, un sistema del cómic, ¿no? Porque el escritor dispone de un número limitado de letras, un número limitado de palabras, ¿no? Sin embargo, el dibujante, o la mezcla de dibujo y texto que compone una historieta, pues en primer lugar tiene ya una marca específica e intransferible, que es el trazo del dibujante. Ahí ya hay una inversión creativa que no la tiene un escritor, que pasa ya, cuando vosotros leéis un texto, estáis leyendo ya una tipografía convencional. Es decir, que esa dimensión visual que aporta la configuración del personaje, la forma, la expresividad, la planificación, la iluminación, todos los efectos dramáticos, humorísticos o de otro tipo que de ahí se puedan derivar, te da una gama amplísima de recursos. Entonces, el trabajar con distintos dibujantes te permite, yo creo que, como tú planteabas muy bien, continuar de alguna manera manteniendo tus temas
básicos de interés, pero digamos presentarlos, podríamos decir, con una caligrafía, por utilizar el término más literario, distinta a través del trazo de los diferentes autores. Para eso yo creo que es muy importante para un guionista el saber escoger, y yo digo que antes de ser guionista hay que ser un buen seductor de dibujantes para conseguir vender tu historia o colocar la historia, hacérsela no solamente creíble, sino identificable, es decir, que el dibujante acabe entrando en esa historia y metiéndose en esa historia como si fuera suya, haciendo ya o construyendo el trazo, la atmósfera, la ambientación que conviene para la historia. Y eso hace que, por ejemplo, pues relatos que en un principio, como tú decías, pueden parecer muy distintos, como El arte de volar y Yo asesino, pues escarbando un poco te das cuenta de que hay una serie de temas que se repiten. Es decir, es una forma, yo diría, de diversificar o dar una impresión de que tu mundo imaginario, de que tus preocupaciones, de que tus inquietudes adquieren más novedad, aunque de hecho puedan tener bastantes puntos en común. De todas formas, Yo asesino me lo planteé como un desafío de ruptura con respecto a una imagen que empezaba a crearse en torno a mí. Yo llevaba mucho tiempo en el mundo del cómic, pero El arte de volar fue un libro que tuvo muchísima repercusión, hasta el punto de que todos me presentaban como este es Antonio, el del arte de volar, ¿no? Yo decía, bueno, pues me parece bien ser el del arte de volar, pero quería hacer algo muy distinto, por lo menos en apariencia. Aunque si nos fijamos bien, hay unas temáticas de fondo que aparecen en el arte de volar y en el Yo asesino de manera muy similar, ¿no? Pero digamos que tanto el tono como el género, como el tipo de ambientación son totalmente distintos. Y con Yo asesino iniciamos esa trilogía que sí que tiene bastantes puntos en común, y que se continuó con el Yo loco y con el Yo mentiroso, sí. Que ya me habías contado, recuerdo en un viaje que me contaste cuando acababa de salir el Yo asesino, que iba a ser una trilogía. Sí. Y bueno, ya lo es. Y lo último que habíamos hablado aquí era del Yo asesino. Pero luego en medio de todo esto hacéis el libro del Prado. Sí. Que tiene muchísimos puntos de contacto con el Yo asesino, claro. Claro. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo es que el Museo del Prado se interesa por el cómic y cómo llegáis a Rivera? Bueno, todo es un poco, cuéntanos un poco de esa parte. Esto es una de esas cosas. Yo me he dado cuenta de que esto de escribir libros a veces te condiciona la existencia. Antes, yo recuerdo que hace mucho tiempo me preguntaron, oye, ¿tú crees que un libro, una novela o el trabajo de un escritor puede cambiar el mundo? ¿No? Dije de una manera quizá un poco precipitada en aquel momento que no, que digamos que las fuerzas y las dinámicas que movían el mundo estaban muy por encima para que la capacidad que tuviera de impacto un libro
consiguiera cambiar ese rumbo. Bueno, ahora lo matizaría bastante. Hemos tenido una parte de la historia pues muy condicionada por la Biblia, por El Capital de Karl Marx. Podríamos citar una serie de libros que han tenido una gran influencia y que han condicionado la vida de mucha gente, y que incluso han marcado o han intentado condicionar o modificar la realidad, ¿no?, de la gente, ¿no? Entonces, en la trilogía esta, yo lo que me planteaba es hacer un retrato de algunas de las características que a mí me parecían más significativas y criticables de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? En el Yo asesino, como el título ya indica, es una historia contada desde la primera persona. La trilogía, el hecho de que la trilogía se titule Yo asesino, yo loco y yo mentiroso, ya os está hablando de ese punto en común en el que hay un narrador que está contando una historia. Uno de los efectos, digamos, que tiene sobre la realidad la publicación de Yo asesino es que, como consecuencia de la publicación del libro, recibimos una llamada del Museo del Prado y del gabinete de dibujos, donde nos dicen: oye, mira, hemos leído Yo asesino. Yo asesino, si no lo habéis leído, es la historia de un profesor universitario, profesor de Historia del Arte, y que es asesino en serie. Yo, que he estado 40 años trabajando en la universidad, os puedo asegurar que ese tipo de figuras es mucho más abundante de lo que puede parecer en un momento, que parece que el catedrático de universidad no asesina, pero sí asesina bastante, ¿no? Bueno, bromas aparte, me encontré con que, claro, este protagonista era un protagonista que, digamos, su afición asesina la combinaba también con el interés que él tenía por los cuadros o por la pintura en donde se representaba el sufrimiento. Si os dais cuenta, yo creo que no somos conscientes, sobre todo los de cierta generación, y hasta qué punto hemos crecido, sobre todo en este país, en España, rodeados de una imaginería del dolor, del sufrimiento, del sadismo, del masoquismo. Es decir, nuestro icono más representativo como cristianos es un señor crucificado, ensangrentado, y digamos que la iconografía que nos ha acompañado culturalmente en Occidente, gracias a la Iglesia cristiana, al cristianismo en general y de manera muy especial a la Iglesia católica, es una imaginería de sufrimientos, de martirios, de castigos, de cuerpos retorcidos, de suplicios, etcétera, ¿no? Entonces, este profesor, que era yo he sido profesor, pero no de Historia del Arte, y no he estado especializado en esta cosa, ¿no?, en el sufrimiento, la representación del sufrimiento, pues resulta que los del Museo del Prado los que me dicen mira, nosotros cuadros donde se ven personas sufriendo tenemos a montones. Entonces lo que te ofrecemos es que hagas una selección del pintor o de las obras que tú quieras para que con Queco, que es el dibujante de la trilogía,
hagáis vuestro propio diálogo. Ellos lo plantearon así, de esta manera, como un diálogo entre vuestro mundo imaginario y el autor, el pintor de nuestro fondo, que vosotros decidáis. Y entonces, por eso os decía lo del efecto de cómo los libros sí que tienen efecto en la realidad. Nos acabamos encontrando, después de haber escrito el libro, en el Museo del Prado, y convertidos en expertos en pintura del Renacimiento sobre todo y del Barroco, en donde se representaba, pues eso, martirios, sufrimientos y demás tormentos, ¿no? Y escogimos un autor que nos pareció especialmente representativo, que era José Ribera. José Ribera es uno de los pintores de principios de la primera mitad del siglo XVII que quizá más y mejor maneja esa temática son los cuerpos retorcidos, martirizados, con esa representación donde parece que se funde el éxtasis con el dolor, porque están sufriendo enormemente y al mismo tiempo pues, transidos, como ya a punto de elevarse al cielo. Y eso hizo que, pues bueno, sin yo proponérmelo, me convirtiera en el Enrique Rodríguez Ramírez, que era el personaje del Yo asesino. Y así hicimos una obra que es en realidad, se llama El perdón y la furia, y que la sacó el Museo del Prado en una colección que, según tengo entendido, no han abandonado, aunque la tienen un poco dejada, ¿no? En la que pretenden, pues bueno, acercar al gran público los fondos de la Pinacoteca, pues a través de combinaciones de este estilo, ¿no? Es una fórmula que en Francia se utiliza bastante, que el Museo del Louvre, por ejemplo, la utiliza bastante, también algunos otros museos, que es invitar a autores de cómic pues a dialogar con sus fondos. Y esa fue la peripecia del perdón y la furia, que se puede considerar una especie de spin-off del Yo asesino. Y luego el tema el siguiente, el loco, ¿no? Sí. Que a la larga, pues mira, se ha convertido también en un poco de estar en primer plano, ¿no? La enfermedad mental, Sí. que se juega más realmente también con la broma que yo hacía del farmacéutico, ¿no? De las farmacéuticas. ¿Ya lo tenías, cuando pensaste la trilogía, lo tenías ya perfectamente, solo era desarrollarlo técnicamente o...? Sí, bueno, tenía en un principio, cuando yo llamé a Queco, la idea que tenía era de hacer solamente un libro, pero ya más o menos hacia la mitad de Yo asesino, yo ya vi las posibilidades de que podíamos desarrollar desde esta perspectiva, es decir, un narrador protagonista, un yo que cuenta su historia, que se presenta, digamos, y que se reconoce como con cualidades que en un principio son despreciables y condenables desde nuestro punto de vista, es decir, yo asesino, yo loco, yo mentiroso. No es lo mejor de cada casa, ¿no? Es realmente, pues bien, hay tres personajes que se reconocen y se explican como tales, ¿no? Y entonces ya, en cuanto surgió la idea de la trilogía, las temáticas de los otros dos, del loco y del asesino, ya estaban bastante perfiladas. Tuve que documentarme bastante, porque existe bastante documentación sobre lo que pasa es que quizá no lo suficientemente divulgada, sobre cuáles son las prácticas de la industria farmacéutica.
Me pareció que en nuestra sociedad, yo creo que no os voy a descubrir nada nuevo, y cada vez es más evidente el papel que tienen las grandes corporaciones. Es un papel muy importante y yo diría que muy decisivo, hasta el punto de que algunos podríamos pensar que quienes tienen realmente el poder, quienes toman realmente la iniciativa, quienes mueven el mundo, no son tanto los gobiernos de los distintos estados, sino que más bien los gobiernos de los diferentes estados están al servicio de estas corporaciones, que es una hipótesis que ideológicamente tiene bastante sustento y de la que se puede discutir, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que las grandes corporaciones tengan tanta influencia en nuestras vidas? Y más, por ejemplo, cuando se trata de corporaciones que se dedican en un principio a algo tan importante como es nuestro bienestar y nuestra salud personal. Claro, la industria farmacéutica es una industria que vive sobre una contradicción. Si consigue sus fines, se supone que los fines de las farmacéuticas es que estemos todos sanos. Si consigue sus fines, se arruina. Si estamos todos sanos, las farmacéuticas dejan de tener negocio, ¿no? Es decir, que hay ahí una contradicción en los términos, y que hace que te hagas preguntas sobre si realmente los objetivos investigadores y los objetivos comerciales de las grandes farmacéuticas son desterrar por completo la enfermedad del mundo o hacernos dependientes de sus medicamentos. En diferentes libros, porque hay testimonios desde el propio interior de las farmacéuticas, como trabajos de campo y estudios de reporteros, en los consejos de administración ya ha habido claramente directivos que frente a esta contradicción en un principio han dicho que ellos, su objetivo no es curar el mundo, sino su objetivo es obtener beneficios, ¿no? Y en este sentido, pues se trata el gran negocio de las industrias farmacéuticas no está tanto en curar como en cronificar. El objetivo de la farmacéutica es hacerte dependiente de un medicamento, y donde tienen un campo muy amplio para seguir este tipo de estrategia es en el caso de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que, claro, ya de entrada es un terreno un tanto delicado. No quiero... he vivido de cerca, muy de cerca, y me ha afectado mucho la relación con problemas de gente con problemas mentales. No quiero minimizar en absoluto lo que supone el tener una enfermedad mental, pero claro, cuando empezamos a ver que cada día los síndromes, los comportamientos que podríamos decir irregulares y susceptibles de ser tratados van aumentando, pues te hace sospechar de hasta qué punto las enfermedades de las que se nos tratan son enfermedades reales o obedecen a unos perfiles, digamos, patologizados. Es decir, en último término, nos podíamos preguntar: ¿dónde termina la peculiaridad de mi carácter? Yo puedo tener mis manías, yo puedo tener mis prontos, hacer mis tonterías, mis estupideces, pero eso forma parte de mi carácter. ¿A partir de qué momento ya se considera que esa peculiaridad de mi carácter roza
lo patológico y necesita un tratamiento. Ahí hay una frontera, digamos, que es discutible e inestable, que yo creo que es un territorio donde las farmacéuticas se mueven muy bien. Os voy a dar una de las muchas cifras de las investigaciones que estuve haciendo con respecto a esto. En 1946, la Organización Mundial de la Salud reconocía en su repertorio de enfermedades 46 trastornos mentales. Hoy en día superan los 500. Entonces, una de las cosas que te puedes preguntar es decir, joder, en 80 años nos hemos vuelto tan locos. ¿Qué ha pasado en el mundo para que haya tantísimas enfermedades? O qué estamos haciendo con nuestra vida, o qué está descubriendo la medicina, porque también puede ser que sea por ignorancia de la medicina que no había conseguido detectar ciertas enfermedades, ¿no? Pero claro, empiezas a buscar un poco dentro de las listas de las enfermedades y de los trastornos mentales que van entrando y saliendo dentro de esa lista, y bueno, pues hay algunos, que es el que se suele poner como ejemplo. La homosexualidad estaba incluido como un trastorno mental hasta, creo que era bien entrado los 80, si no era 1990. En algunos lugares todavía lo está. En algunos lugares todavía lo está. Pero la OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, tenía la homosexualidad, que es algo que hoy reconocemos como un comportamiento perfectamente normal, ¿no? Y que antes estaba patologizado. Entonces te preguntas, claro, este es un terreno, el terreno es lo suficientemente resbaladizo y ambiguo, el de las enfermedades mentales, como para que, digamos, los prejuicios, las ideologías, las creencias religiosas o las creencias políticas interfieran y acaben metiéndote una pastilla simplemente porque tienes una idea o porque tienes un comportamiento que resulta socialmente inaceptable, ¿no? Y ahí, en ese terreno ambiguo, yo creo que las farmacéuticas, el lobby farmacéutico, ya sabéis que es un lobby muy poderoso, se mueven con mucha habilidad, con mucha soltura, y si leéis el Yo Loco, pues yo qué sé, podréis ver cómo dentro de los listados de esas patologías, pues algunos pues pueden resultar muy discutibles. Os pongo simplemente un ejemplo. Si os dicen que padecéis de deuterofobia, y que es un síndrome que os puede provocar ansiedad, que puede incluso en los casos extremos llevaros a la depresión y todo eso, joder, os empezáis ya como a decir, madre mía, ¿pero qué me pasa, no? Esto. Pero la deuterofobia es, traducido literalmente desde el griego, el miedo al día siguiente. Es decir, eso de que el lunes te dé pereza ir a trabajar, a mí me parece que es lo más natural del mundo, ¿no? Y el martes y el miércoles. O eso que en algún momento se ha llamado el síndrome posvacacional, ¿no? El síndrome posvacacional. Pero claro, tú lo llamas deuterofobia. Tú dices que haces un cuadro descriptivo de cómo efectivamente en algún momento esas preocupaciones o esas ansiedades ante una semana laboral que te espera una serie de problemas, la confrontación con unos compañeros o con un jefe que no sé qué, no sé cuándo, pues bueno, pues sí, te crea una desazón, y es probable incluso que el domingo por la noche duermas peor pensando en lo que te espera el lunes siguiente. Eso significa que ya tenemos que pasar a tomar ansiolíticos, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, toda una lista
de inclinaciones, de comportamientos que convenientemente denominadas, convenientemente dramatizadas en el descriptivo de los síntomas, pues resultan realmente, pues que dan muchísimo miedo. Y como resulta que España somos el primer, no sé si somos el primero o el segundo país del mundo consumidor de hipnosedantes. Es el país de la fiesta, de la sangría, de la alegría y de todo esto, y resulta que tanto para ansiolíticos como para hipnóticos para dormir tomamos cantidades, y como antidepresivos también. Es decir, que ahí en ese terreno me daba un espacio para meterme y crear una intriga en el que, al mismo tiempo que cuento toda una serie de historias, siempre hay una clave de thriller, policíaca, etcétera, etcétera, pues si en el asesino denunciaba un poco la impostura intelectual, la impostura ética con respecto a nuestras cómo nos posicionamos frente al mal o frente al asesinato, etcétera, etcétera. Esto me daba pie pues para cuestionar también las manipulaciones de las que podemos ser víctima a partir de las grandes corporaciones, ¿no? Y sí, y luego, porque nos andamos ya comiendo el tiempo, vamos a... Sí. Nos podremos tomar un par de minutitos porque empezamos muy tarde, pero no mucho más. Pasamos al siguiente. Sí. Ya has tratado este tema y luego está el siguiente de la trilogía, que es El yo mentiroso. Sí. También lo tenías ya más o menos... No tenía en la cabeza la figura del que se acaba convirtiendo en el protagonista de la historia, porque ese fue un personaje al que yo le auguraba un destino un poco más largo, ¿no? En el yo mentiroso, el protagonista, claro, es el mundo de la política el que se enfoca, pero no el del primer plano de la política, sino ese segundo plano que son los que podríamos denominar lo que ahora llaman los redactores del relato, los guionistas podríamos decir. Los del argumentario. Los del argumentario. Claro, daros cuenta de que cuando oís hablar, por ejemplo, de que si en el gobierno tienen tantas decenas de asesores, consultores, consejeros, jefes de gabinete, etcétera, hay toda una serie de personas que están, digamos, fabricando lo que se ha convertido ya la política. Yo creo que la política ya no es una cuestión de gestión, sino que es una cuestión de discurso y de relato. Y entonces me interesaba ver cómo construían esa segunda fila de la política, que normalmente es anónima, cómo construían eso, el argumentario. A ver, ¿de qué hay que hablar hoy? Normalmente, muy a menudo, dicen, vamos a ver, hoy vamos a hablar de esto, no porque esto tenga más interés, sino para ocultar este otro tema que nos molesta. Entonces, hoy vamos a salir todos en tromba y tenemos todos los del partido la consigna de que hoy vamos a hablar de, pues yo qué sé, del jet privado de Pedro Sánchez y de los kilómetros que se hace en el jet privado porque nos interesa ese tema, porque no queremos hablar de este otro. Entonces cogí una figura que era en aquel momento el que se consideraba el consejero áulico de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que seguramente recordaréis. En el libro se llama Adrián Cuadrado, y me dedicó a hacer en la historia una especie de retrato de la política española desde
2016 a 2019, un poco a través de los ojos de este personaje que empieza siendo asesor del PP. Ya sabéis que estuvo muy cerca de Albiol, de muchísimos políticos del PP, de Monago, por ejemplo, y luego de pronto nos lo encontramos como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ¿no? Y en un momento determinado a mí fue una cosa que me chocó. Un periodista le hizo la pregunta de si no se sentía incómodo, si no le parecía incoherente que, viniendo de la asesoría del Partido Popular, ahora estuviera trabajando para los socialistas, ¿no? Él no se inmutó en ese sentido, al contrario, dijo que eso era la demostración de que era bueno en su trabajo y que, que lo suyo era una cuestión técnica, ¿no? Que más o menos lo que vino a decir, es decir, lo que yo puedo, es decir, el discurso que yo puedo construir para la derecha lo puedo construir para la izquierda, y me da lo mismo, ¿no? Es simplemente una máquina de relato, ¿no? Entonces es ese carácter, digamos, artificioso, ficticio, que nos saca o que intenta sacarnos o distraernos de nuestros problemas reales, y que está ocupando cada vez más espacio dentro de la política cotidiana, el que se denuncia en el Yo Mentiroso. Pues como el tiempo se nos come y creo que no nos queda, nos queda un minuto oficial, pero tenemos un par más que nos tomaremos aquí seguramente. Oye, después de, y yo creo que ya has dejado bastantes ganas a los que no lo han leído todavía de leer esta trilogía, porque hay para todos. Ya que fuiste infiel a tu primer dibujante de éxito, Kim, cogiste a Keiko, luego te volviste otra vez, ya también has abandonado a esta pareja, los has dejado ahí solitos a su suerte. Bueno, alguno encontró compañía enseguida, tampoco, pero el amor es así. Sí. Y bueno, tu nueva relación amorosa es con un dibujante que yo admiro mucho, que recuerdo una exposición suya de una página de cómic como súper interesante. Mi hijo, cuando era pequeño, era fan de un libro suyo con Trondheim, Los Tres Ríos, y con el que ya trabajaste en un trabajo casi vapor, que era desplegable, un asesinato y tal, o sea, una cosa que no... Que decidimos en un primer momento que era una de las mejores, Norman y Pepe Gálvez y yo que andaba por allí, decidimos que una de las mejores obras del género negro, una de las mejores 21 obras de género negro en el mundo, en el siglo XXI, en el año 21, o sea, en 21 años, ¿cuáles eran las 21? Pero decidimos, pero decidimos que no lo era, porque se quedó la 22, entre otros motivos, porque era imposible trasladarlo, porque no es un mazacote gigante. Es que hay que desplegarlo, es un desplegable y que es un porquero y decidimos que estabais zumbaos y que... Sí. Y entonces, Sergio García, entonces ahora estás haciendo tu siguiente trabajo, aunque ya me has dicho que a este también lo vas a engañar porque tienes por ahí otra pareja baile preparada y tal, cuando no sé si se lo habrás dicho, supongo que esperará, como no lo están grabando, y supongo que esperará que se acabe. No, porque si no, imagínatelo. Ahora le digo que nuestro amor será para siempre. Que será para siempre, sí. Yo ya te... Pero eres muy malo porque yo te he visto, recuerdo en Portugal que te llevaste a los dos. Sí. Y tal, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de estas cosas. A veces hacemos algún trío, sí. No, bueno. Ya Jorge Iván se sonríe. Esto, como os decía en un principio, una de las cosas bonitas que tiene lo del cómic es el cambio de pareja, precisamente, ¿no? El que yo, por ejemplo, para que lo veáis claramente, no me imagino el arte de volar dibujado por Keiko, y no me imagino Yo Asesino dibujado por Kim. Es decir, que
yo creo que un guionista tiene que tener también esa visión de cuál es el estilo, tiene que conocer el panorama de dibujantes que tiene delante, las capacidades que tiene. Es más, yo creo que también en el guión tiene que buscar episodios y situaciones que, conociendo el estilo del dibujante, le permitan lucirse, ¿no? Hay que trabajar, tienes que saber para quién estás trabajando, y el dibujante, a su vez, tiene que saber dar la atmósfera que la historia necesita. Para esta historia necesitaba, yo creo que a un autor como Sergio García. Si no lo conocéis, porque igual es más conocido como ilustrador, sobre todo aquí en España, que como dibujante de cómic, echar un vistazo en Google, porque es realmente un primera fila. Sergio García, ilustrador, y estamos trabajando en un tema que a mí me parece que es la gran odisea de nuestro tiempo. La gran odisea de nuestro tiempo la protagonizan, a mi modo de ver, los refugiados, que este es un tema, el tema de los refugiados, con el que cada vez nos vamos a encontrar de manera más frecuente y más abundante, ¿no? Que, bueno, pues hacen un larguísimo recorrido desde el Sahel, desde más allá del Sáhara. El protagonista de nuestra historia viene de la República Democrática del Congo, atraviesan todo África en un periplo que dura meses, a veces años, sufriendo todo tipo de peligros. Es una odisea, como os digo, porque no solamente tienen que enfrentar pues las dificultades del desierto. Hablamos mucho de los que mueren en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas, pero no tenemos ni idea, y según algunos libros que he estado leyendo, es probable que en el Sáhara haya más muertos enterrados que en el Mediterráneo, de toda esta gente que intenta hacer esta travesía. Son atracados, son violados, son a menudo vendidos como esclavos, sufren, como digo, a veces prisión, encierro, esclavitud, y al final los que consiguen llegan a un mundo que no responde a la imagen esa tan idílica que se habían hecho de Occidente, donde creían que todo iba a ser, pues bueno, pues prosperidad, felicidad, etcétera. Entonces, esa odisea que no queremos leer, porque de hecho bueno, ahora nosotros muy claramente con este giro en las relaciones marroquíes, yo creo que tiene como pivote fundamental el precisamente externalizar ese problema, ¿no? Es decir, bueno, ahora el trabajo sucio es que, mira, esto de ver saltar a cientos de subsaharianos las vallas de Ceuta y Melilla es un espectáculo que 36 o 37 muertos hace unos meses ahí en la frontera sur de España. No, nos cuestiona mucho, es muy incómodo, preferimos no mirar. Entonces, por un lado, por el lado de Turquía y de Grecia lo hemos externalizado, ahora ya lo tenemos externalizado el tema también por la frontera española, y entonces todo ese sufrimiento, todas las razones que explican el viaje de estos emigrantes, por qué abandonan su país, por qué dejan su tierra, cuáles son las condiciones
climáticas, económicas, políticas, ideológicas, que les llevan a abandonar sus países, las ignoramos todos sus sufrimientos, todas sus peripecias. Pues bueno, yo con Sergio lo que pretendemos hacer es que esa odisea pues la leamos, ¿no? En lugar de taparla, de ocultarla, la vamos a contar de una manera al mismo tiempo con toda la dureza y la crueldad y con toda la belleza que tiene pues los paisajes africanos, la escenografía, las creencias, las distintas culturas por las que nuestro protagonista irá atravesando. Pues la próxima vez tendremos el libro y podremos hablar de él, y para todos los que estáis por aquí, estáis mañana, pues a las 12 vamos a tener en el hotel una mesa redonda con Sergio Hernández y con el Torres y hablaremos de guión y con Altarriba y con demás. Darte las gracias como lo hacemos aquí. Es una vez más de las que has estado aquí. En la próxima ya, y a ver si puede estar Sergio García. Sabemos que son malas épocas para él, pero lo intentaremos. Muy bien. Y te damos las gracias como lo hacemos aquí por haber venido estos días, con este fuerte aplauso. Muchas gracias.